Buenos días, chicos. Disculpen la tardanza, estaba revisando algo. Antes de empezar, quería preguntarles si tienen alguna pregunta de los temas que se han visto. Tengo entendido que la próxima semana creo que tienen el taller y la prueba, creo. Entonces, si hay alguno de los temas de esta unidad 3 que les dé problema, podríamos revisarlo ahora. Ya. Si no, bueno, me pueden avisar sobre la marcha. Ahorita, como la ayudantía pasada se revisó un poco de ejercicios de progresiones geométricas, quería ver si ahora podemos repasar un poco de lo que son progresiones aritméticas o incluso lo de la notación sigma, ¿eh? Que son, o la notación de suma, que son los temas que se han tratado ahora. Entonces, podemos... me he conectado a la pizarra. Ya, ahora sí. Reescribir lo siguiente usando la notación suma. O yo también la conozco como notación sigma. ¿Eh? Es decir, escribir las sumas usando este simbolito que es la letra griega sigma, pero en mayúscula. Entonces yo puedo poner 6 más 3 más 2 más 3 medios. Ya. Esta suma, ¿verdad? Ya. Y, disculpen. Ya. O sea, cuando tratamos de reescribir algo usando la notación sigma, sabemos que esto entonces tenemos que igualarlo a la suma aquí. Pero para ello necesitamos saber cuál es el término general que va aquí. Y buscar ese término general a veces no suele ser tan fácil, pero lo que podemos ir haciendo es viendo de qué forma se puede reescribir cada uno de estos términos y ver si eso nos da alguna fórmula general. ¿Sí? Digamos, al 6 lo puedo dejar así, no le he pasado nada. Al 3 yo sé que lo puedo escribir como 6 dividido para 2. El 2, en cambio, va a ser 6 dividido para 3. Y miren, ahora parece que empieza a aparecer un patrón, ¿no? Porque aquí tenemos 6. El 6 solito lo puedo escribir como 6 dividido para 1. Entonces, eh, hasta ahora parece que el patrón sería 6 dividido para 1, 6 dividido para 2, 6 dividido para 3. Y aquí, ¿será que el 3 medios se puede escribir como 6 dividido para 4? Pues sí, porque al simplificar, se simplifican medios y medios, digamos, divido para 2 ambos términos, y nos quedaría 3 dividido para 2. ¿Sí? Entonces, al momento en que encontramos esto, ya sabemos que el término general va a ser, digamos, yo puedo escribir de i, que empieza en 1, sí, porque el primer término está empezando con 1 aquí, es decir, a este término que está acá lo voy a usar como contador, ¿sí? Que va a ir cambiando según esto. Me quedaría 6 dividido para i, ¿sí? Pero ¿hasta dónde llega? Como solo estamos sumando hasta este 3 medios, que es cuando i alcanza el 4, la suma con el límite superior va hasta 4, ¿sí? Como ven, cuando trato de reescribir una suma usando la notación sigma, básicamente es encontrar una fórmula, que es lo que va a ir aquí,
una fórmula para el término general de esta, ¿sí? Y luego ver dónde está empezando el índice y dónde termina. ¿Cuántos términos estoy sumando en este caso? Perfecto. Si tienen preguntas, me avisan, sin problema. Otro que podemos usar es 4 más 8 tercios más 2 más 8 quintos. ¿Sí? Y en esto pues podemos hacer un razonamiento similar. El 4, digamos, al 8 tercios no se ve otra forma tan fácil de reescribirlo, entonces queda simplemente como el mismo 8 tercios. Al 4 yo lo puedo escribir como 8 dividido para 2. Al 2 lo puedo escribir como 8 dividido entre 4, y este obviamente sigue siendo 8 dividido entre 5. Entonces esta suma, recuerden que el índice que yo pongo aquí no importa la letra que yo use, puedo usar cualquiera. Yo ahora puedo poner la suma desde que, por ejemplo, n empieza en 2, ¿sí? Empieza en 2 porque ese es el índice que me aparece aquí, 2, ¿hasta dónde llega? Hasta el 5. Sería 8 dividido entre n. ¿Sí? Este es como el procedimiento general para encontrar eh, esta suma. Listo. Muy bien. Y para completar este tipo de ejercicios, uno igual sencillo sería si yo pongo 1/2 más 2 tercios más 3 cuartos más 4 quintos y sumemos hasta el 5 sextos. Entonces lo que podemos notar es que el primer término es 1 dividido para 2. El segundo término es justo, es como que, digamos, en los numeradores van subiendo en 1, ¿no? Nos va 1, 2, 3, 4, 5 y abajo en cambio tengo desde el 2, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, entonces esto es como tener, arriba puedo tener K dividido para K más 1, ¿sí? Es decir, el denominador siempre es el número que está arriba, pero sumado 1. Pues K dividido para K más 1. Y como estos van creciendo de 1 en 1, yo puedo ver que entonces K tiene que empezar en 1, porque justo es el que está empezando aquí, y termina en 5 igual. Uh-huh. Simplemente estoy reescribiendo todo lo que he encontrado aquí usando la notación sí. ¿Preguntas de esto? Ya. Entonces, bueno, con entender lo que es la notación sigma, creo que no han de haber muchos problemas como tal. Entonces podemos concentrarnos en resolver ejercicios. Ahora voy a pasar un poco a lo que son las progresiones aritméticas para trabajar con eso, ¿sí? Entonces, ¿cuántos eh, números de 3 dígitos son divisibles por 7? A priori este ejercicio no parece tener relación con las progresiones, pero de hecho hay varias formas en que podemos
podemos hacer esto, ¿sí? Este propiamente lo voy a resolver yo con progresiones geométricas. También se lo puede hacer con progresiones aritméticas, ¿sí? Sino que me parece más sencillo de la otra forma. ¿Cómo lo hacemos? Primero, tenemos que preguntarnos qué significa que un número sea divisible por 7, ¿ya? Los números divisibles por 7 son de la forma 7 por k, donde k es algún número natural, en este caso lo voy a tomar, ¿sí? Es decir, un número para ser divisible por 7 significa que tiene que ser un múltiplo de 7. Tiene que ser 7 multiplicado por algo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo hago entonces 7k, o sea, este número de esta forma, y lo divido para 7, esto me da k, ¿ya? Me está dando un número entero, por eso digo que es divisible por eso, ¿ya? Simplemente es definición. Esto, que sea divisible por 7 significa que es de la forma 7 por k. Listo, ¿ya? Ahora, entonces yo con los números divisibles por 7, yo puedo construir una sucesión. Yo puedo tener 7, 7 por 2, 7 por 3, así. De hecho, ahora que lo veo, esto va a ser una progresión aritmética. Sí, 7 por 4 no va a ser geométrica, 7 por 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, miren, esta es una progresión aritmética. ¿Por qué? Esto es 7, 14, 21, 28, 35 y así. Y miren, esta es una progresión aritmética porque siempre se está sumando 7. ¿Sí? Nada más. Entonces, esto me define una progresión aritmética. Perfecto. ¿Y cuál es el término general? Yo la puedo escribir así. Una progresión aritmética siempre se escribe a sub 1 más n menos 1 por la diferencia, ¿verdad? Esta era la fórmula para la progresión aritmética. ¿Y cuál es el primer término ahora? 7 más n menos 1. ¿Cuál es la diferencia? 7 igual. Y bueno, esto, si nosotros operamos, nos quedaría 7 más 7 por n menos 7. ¿Sí? Distribuyo y me queda simplemente, que es un igual, simplemente 7 por n. ¿ya? Este es el término general de la sucesión. Ahora, me está preguntando cuántos números de 3 dígitos son divisibles por 7. Es decir, cuántos términos de esta sucesión son o tienen 3 dígitos. ¿Ya? Pues lo que tengo que buscar es cuántos términos de la sucesión a sub n tienen 3 dígitos. ¿Sí? Y lo que puedo hacer con eso es calcular cuál es el primer término que tiene 3 dígitos y cuál es el último término que tiene 3 dígitos. ¿Sí? Entonces yo me pregunto, digamos, yo voy a resolver esta ecuación. A sub n igual a 100. Aquí empiezan los términos de 3 dígitos y el último número que tiene 3 dígitos es el 999. ¿Sí? Entonces yo me pregunto, ¿será que a sub n es igual a 100 en algún término? Esta ecuación se convierte en 7n es igual a 100, es decir, n es igual a 100 dividido para 7. Y esto es más o menos aproximadamente es 14.29. ¿Ya? N no me salió un número entero. ¿Ya? Entonces, el primer término de la sucesión con 3 dígitos es el A sub 15, el término siguiente a este, ¿sí? Porque obviamente no tengo término 14.29, no. El término bien es el término 14 o bien es el término 15.
Pero como nos salió un número más grande que 14, tiene que ser el término 15 el primero en alcanzar los tres dígitos. En este caso es el 105. Ahora, sé que el último término con tres dígitos es este, ¿ya? O mejor dicho, el último número que tiene tres dígitos es este, es el 999, porque el siguiente ya es el 1000 y ese no tiene tres dígitos, ese ya tiene cuatro. Entonces aquí nos queda 7n es igual a 999. Y esto significa que n es 999 dividido para 7. Y esto nuevamente es más o menos 142.71. Otra vez, no hay término 142.31. Entonces, el último término con tres dígitos es el A sub 141. Ahora redondeé al inmediato anterior. Antes me salió 14.29, entonces lo subí hasta 15. ¿Ya? Porque significa entonces que el término 14 era menor que 100, o sea, no tenía tres dígitos, y el término 15 era mayor que 100. ¿Sí? Entonces, este es propiamente el primero que tiene tres dígitos. Ahora estoy en un caso un tantito diferente. Me diría que el 143, sí, 43, perdón, aquí no era 141, aquí era 142, ya es más que 999, mientras que el 142 va a ser menor que eso. Entonces, este de aquí es el último número, el último término con tres dígitos, ¿sí? Y en este caso es a 7 por 142, que nos da el 994. ¿Ya? Ya encontré el primer, digamos que este podría decir que es el primer divisor o el primer número que es divisible por 7 con tres dígitos, y este de acá es el último número que es divisible por 7, sí, y tiene tres dígitos. Ahora me pregunto, ¿cuántos hay? Yo ya tengo los términos de la sucesión. Entonces me pregunto, ¿cuántos números hay entre el término 142 y el término 15? Voy a pasarme acá. Es como que yo tengo a sub 1, a sub 2 y así. Aquí tengo a sub 14, a sub 15, a sub 16, sigue. Y acá tengo 141, a sub 142 y a sub 143. Bueno, la sucesión sigue, ¿no? Pero entonces yo me pregunto, ¿cuántos términos hay aquí entre el 15 y el 142? ¿Qué puedo hacer? Me baso solo en los términos, en el número de términos. Entonces, yo tomaría este 142 menos 14. ¿Ya? ¿Por qué 14 y no 15? ¿Por qué? Porque si yo tomo, digamos, este término 142, al momento en que yo resto 14 términos, estoy quitando todos los de aquí. Todos estos de acá los estoy quitando y ya estoy contando desde el 15. ¿Ya? Si yo restara 15 aquí, estaría anulando también este término y estaría contando desde aquí. Entonces estoy perdiendo el término 15 que sí me servía. Listo. Pues por eso solamente restamos esto, 142 menos 14. Eso nos da 128. Entonces hay 128 números de tres dígitos que son divisibles por 7. Y con eso termino ese ejercicio. ¿Hay alguna pregunta de eso? Ya.
Entonces podemos intentar algo más. A 3. ¿Para qué valor de n, el enésimo término de las progresiones aritméticas, puedo tener 63, 65, 67, ¿sí? Y 3, 10, 17, ¿ah? Son iguales. Entonces, tengo dadas dos progresiones aritméticas y me pregunta, ¿hay algún n, o sea, algún término en el cual las dos progresiones tengan el mismo término? Es decir, digamos que justo el décimo término de las dos progresiones son la misma. Puede ser, ¿ya? A la primera progresión yo la voy a escribir como a sub n, ¿ya? Y ya sabemos cuál es la fórmula para las progresiones. Es a sub 1 más n menos 1 multiplicado por la diferencia. En este caso, el primer término es 63 más n menos 1. Y la diferencia vemos claramente que es 2. ¿Sí? Va subiendo de 2 en 2. Y en cambio, para la otra progresión voy a poner b sub n, que en este caso el primer término es 3 más n menos 1 y la diferencia es 3 también. ¿Sí? Perdón, es 7. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va subiendo de 7 en 7. De 3 para llegar a 10 se suma 7, se vuelve a sumar 7 y así. Es una forma rápida de ver la diferencia que hay para las progresiones aritméticas. Entonces, al momento en que me pregunta para qué valor de n los términos son iguales, yo tengo que resolver la siguiente ecuación. Vamos a resolver. A sub n es igual a b sub n. ¿Y esto qué significa? Que 63 más n menos 1 por 2 es igual a 3 más n menos 1 por 7. Bueno, de aquí lo que hacemos es ir operando, nos quedaría 63 más 2n menos 2 es igual a 3 más 7n menos 7. Todos los términos que tengan n los voy a pasar a un solo lado, digamos estos dos, y los demás se quedan también en un solo lado. Aquí me quedaría 60 bueno, acá tengo 63 menos 2, me queda 61. 3 menos 7, bueno, haría menos 3 más 7, es igual a 7n menos 2n. De aquí obtengo a 65 es igual a 5n. Entonces, n vale 65 dividido por 5. Y esto es 3, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Qué significa? Que estas dos progresiones tienen un término en común. Justo el término número 13 en las dos es el mismo. Es decir, a sub 13, el término número 13 de la primera progresión es el mismo que el término 13 de la segunda progresión. ¿Sí? Y es precisa, y este término es 87. ¿Sí? Ya. Si no hay preguntas de esto, 4, vamos a tomar esto. La suma de los primeros
20 términos de una progresión aritmética es igual a la suma uy, nos quedan 10 minutos. Es igual a la suma de los primeros 22 términos. Entonces, si la diferencia común es menos 2, encuentra el primer término. Ya. Primero, recordamos que tenemos esta notación para la suma, ¿sí? Para la suma cuando estamos trabajando en una progresión aritmética. Aquí escribí mal, que es n, que es sub k. Usamos esta notación S sub n para decir que estamos sumando los primeros n términos de la progresión. ¿Ya? Y teníamos una fórmula para esto, que es justamente n medios que multiplica a 2a1 más n menos 1 por la diferencia común, ¿sí? Las hipótesis que nos está dando el problema es que S sub 20 es igual a S sub 22, ¿sí? Es decir, si yo sumo los primeros 20 términos, es lo mismo que si yo sumo los primeros 22 términos. Y además nos está diciendo que B es igual a 2, que esa es la diferencia común. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de usar esta fórmula y encontrar este primer término de aquí, ¿sí? Entonces, como sabemos que S20 es igual a S22, entonces, usando la fórmula nos quedaría 20 dividido por 2, es 2 veces A1 más 22 menos 1 por D, pero en este caso la diferencia es menos 2, ¿sí? Y esto también va a ser igual a 22 dividido por 2, que multiplica 2A1, más a... De hecho, aquí me equivoqué, aquí es 20, más 22 aquí. 22 menos 1 por menos 2. Ya. Y como ven, nos queda una ecuación que simplemente, como incógnita, solamente tenemos el término a sub 1. Y podemos proceder a resolver. Nos quedaría aquí 10 por 2a1. Voy a hacer aquí menos, ¿sí? Por el menos que aparece aquí. 20 menos 1 nos da 19, multiplicamos por 2 y nos queda menos 38. ¿Sí? Entonces 11 por 2a1, menos nuevamente, y nos queda 21, 21 por 2, eso nos da 42, ¿sí? Y vamos resolviendo. 20 a 1 menos 380 es igual a 22 a 1 menos a 11 por 42, eso da 462. Los términos que tienen en la sub 1 los paso a un solo lado, 462 menos 380 es igual a 22 a sub 1 menos 20 a sub 1. Y esto pues no es más que 2 a sub 1. Entonces, a sub 1 va a ser 462 menos 380 es 82, dividido esto para 2. Y el primer término entonces queda 41. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Voy a terminar por el momento la reunión, porque si no se nos va a cortar en medio del ejercicio y va, va a causar problemas. Voy a cerrar la sesión y la voy a volver a abrir, ¿sí? Eh, igual voy a tener la grabación para poder continuar después. ¿Ya? Eso. Entonces me disculpan, vuelvo a iniciar la reunión ahora. Ya, volvimos. A ver, ya está. Vamos al siguiente ejercicio que quería tratar. Dice ah, una fila de casas. Sí, bueno, pongamos una fila de casas. O no sé. Como pongo un conjunto de casas está enumerado del 1 al 49. ¿Ya? Pruebe que existe ah, un valor X tal que la suma de los números de casa precedentes es igual a la suma de los números de casa posteriores. Ya. Es decir, lo que estamos buscando, digamos, voy a dibujar así rapidito, digamos que estas son las casitas así, ¿va? Esta va a ser mi casita número X, así, ¿va? Digamos que acá tengo la casa 1, 2, 3, ¿está? Y así, y hasta aquí está la casa 49. ¿Qué significa? Que si yo sumo los números de todas estas casas, o sea, yo salgo 1 más 2 más 3 y así, hasta la casa anterior a esta, y luego sumo todas las otras, digamos, empezaría en x más 1 más x más 2 y así, hasta el 49, estos dos valores tienen que ser iguales. Eso es lo que me está pidiendo. Que encuentre entonces este valor de x para el que se cumple esta condición. ¿Sí? Y yo, bueno, esto puedo tratarlo como una sucesión, como la sucesión 1, 2, 3 y así. ¿Ya? Es decir, la progresión aritmética cuyo enésimo término es a sub n igual a n. Nada más. Perfecto. Y ahora, ¿cómo traduzco esta ecuación que tengo aquí? ¿Ya? Yo tendría que calcular la suma desde que k vale 1 hasta el x menos 1, ¿sí? Que sería el número de casa de aquí. ¿Sí? De estos a sub k tiene que ser el mismo que si yo sumo, en cambio, voy a sumar desde x más 1 hasta el 49 de estos a sub k. ¿Ya? Y esto bueno, yo sé la forma que tiene esta progresión, ¿no? La suma desde que k vale 1 hasta x menos 1 de k, ¿sí? Porque a sub k es el mismo k, ¿sí? Igual a la suma desde que k vale x más 1 hasta 49 de k. Perfecto. Ahora, ¿qué puedo usar yo para calcular estas sumas? Una fórmula que se había visto en el curso es que si yo sumo los primeros n números, ¿sí? Si yo tengo una suma de esta forma, me queda k
por k más 1 dividido para 2. Perdón, aquí era n. N por n más 1 dividido para 2. ¿Sí? El límite superior multiplicado por el límite superior más 1 y eso se divide para 2. Entonces, la primera ecuación yo la puedo resolver rápido porque ya tengo, esta está empezando en 1, entonces esto se convertiría simplemente en x menos 1 por x dividido para 2. ¿Ya? ¿Sí? Usando la fórmula que escribí aquí. Porque miren, es una expresión de la misma forma, solo que en lugar de n está escrito x menos 1. Ahora, ¿cómo calculo esta otra suma? Ya viene a ser la pregunta. Pues hay algunas formas de hacerlo. Y eso me voy a pasar acá. Estoy interesado en calcular esta suma. De x más 1 hasta el 49. Acá. ¿Ya? Entonces, aquí está, la suma está empezando en x más 1. Pero yo conozco o yo puedo calcular sumas cuando estas empiezan en 1. ¿Sí? O sea, yo conozco la fórmula cuando k empieza en 1. Entonces tengo que encontrar una forma de hacer que esta suma empiece en 1. ¿Ya? ¿Y cómo voy a hacer eso? Como aquí estoy sumando desde el x más 1, lo que voy a hacer es sumar los términos que faltan. ¿Qué términos faltan? Desde 1 hasta x. ¿Ya? Más la suma que ya tenía, x más 1 hasta el 49. Acá. ¿Sí? Pero como yo añadí esto, tengo que restarlo también. ¿Sí? Siempre que yo añado un término, tengo que restar también dicho término para no alterar la ecuación, ¿sí? Porque miren, aquí es como que esto de acá se anula con lo de acá y no he cambiado nada. ¿Ya? Esa es la idea, sumar y restar lo mismo para no alterar la igualdad en este caso. ¿Sí? Y ahora, bueno, para que se vea más claro, esto es la suma 1 más 2 más hasta x, ¿verdad? Mientras que este término de acá, ¿qué es? X más 1 más x más 2 más hasta el 49. Y si yo junto estos dos términos de aquí, me queda simplemente la suma desde que k vale 1 hasta el 49. ¿Sí? Y miren, esta suma que antes empezaba en x más 1, ya la logré escribir como una, bueno, resta de dos series, pero, bueno, de dos sumas, pero ambas empiezan en 1 y yo puedo calcular los términos de estas progresiones. ¿Ya? El primero sería 49, que multiplica 49 más 1, que es 50, dividido para 2, menos x, que multiplica a x más 1, dividido para 2. ¿Hasta aquí hay alguna duda de esto? No, profe. Ya. Entonces, bueno, voy a simplificar esto un poquito. Si yo simplifico acá, quedaría 50 dividido para 2 y esto es 25. Y esto de acá es 49 por 25, que según esto me da 1225. Ya. Ahora voy a continuar aquí con lo que tenía. Digamos, yo tenía x menos 1 que multiplica x dividido para 2, creo que era eso, no me equivoco. Sí. Igual a esta suma de acá. Pero ya encontré cuánto vale esta suma de acá. Esto es 1225 menos x que multiplica x más 1 dividido para 2. ¿Ya? Y me queda ya una ecuación. Entonces lo que voy a hacer, voy a pasar esto acá. Quedaría x menos 1 que multiplica x dividido para 2 más que multiplica x más 1 dividido para 2. Bueno, voy a restar también voy a pasar aquí el 1225. ¿Ya? ¿Para qué hago esto? Porque parece que me va a salir una ecuación cuadrática, entonces para luego resolverla por fórmula general, básicamente.
Como tengo una suma de fracciones y ambas tienen el mismo denominador, pues esto es nada más hacer x más 1 por x más x por x más 1, todo dividido por 2. ¿Sí? Tienen el mismo denominador, puedo hacer eso, no ha pasado nada. Entonces aquí me queda x cuadrado menos x más x cuadrado más x dividido por 2 menos 1225 igual a 0. Ya, y de hecho me equivoqué porque aquí se anula este término y me queda 2x al cuadrado dividido para 2 menos 1225 igual a 0. Entonces x al cuadrado es igual a 1225 y ni siquiera sé si esto tiene raíz cuadrada. ¿Ya? Espera. Espérenme un ratito, tengo que volver a compartir la pantalla. Porque me dejó de responder la pizarra. Denme un minuto. Ya casi acabamos. Ahí está. Ya. Entonces aquí hay dos formas de resolver. Yo puedo sacar aquí raíces cuadradas en ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Y me va a quedar que x, bueno, el valor absoluto, de hecho siempre recalqué esto, es igual a 35. Es decir, x tiene dos soluciones. O puede ser 35 o puede ser menos 35. ¿Ya? Sin embargo, recordemos el contexto del problema. Me estaba diciendo que estos números representan la numeración de ciertas casas. ¿Ya? Entonces, esta solución de aquí no tiene sentido porque no puede corresponder a la numeración de una de las casas, no enumero con números negativos. ¿Sí? Entonces, esta de aquí es la solución que estaba buscando, x igual a 35. ¿Alguna pregunta de cómo se resolvió esto? Bueno, creo que por el tema bueno, por el tiempo ya no avanzaríamos a terminar nada más, pero si hay algún tema en el que tengan más dificultad, al menos en esto de la unidad 3, o tal vez ejercicios que desean que se resuelva, pueden mandármelos al correo porque el fin de semana tengo pensado subir una grabación así mismo al canal de YouTube con un repaso, por decirlo así, de todos estos temas, ¿sí? Para que también puedan revisar y estar más preparados para su prueba y su taller. Entonces, como si tienen ejercicios, preguntas, me mandan nomás al correo y yo trataré de responder lo más pronto que pueda. Bueno, en el video, de hecho, estaría la respuesta de eso. Sí, y si no hay nada más, nos veríamos de aquí el martes. Mm, Eso. Entonces, gracias por la atención y nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Hasta luego. No, profe.